CNN Chile, elecciones 2025. Elecciones 2025. Tenemos a dos personas que conocen bastante de elecciones y además conocen de la ciudadanía, porque hacen encuestas, han estado muchas veces en programas similares, hablando de pronóstico y todo lo demás. Tomás Duval, profesor además de la Universidad Autónoma, y Pepe Out, analista político muy conocido. Bueno, ¿qué tanto sienten ustedes que las encuestas, en este caso particular, pueden estar, yo diría, más certeras que en otras oportunidades, entendiendo de que para que esto tenga sentido, entendiendo de que se ha hablado básicamente de 2 o 3 de los candidatos cuando hay bastantes más candidatos? A ver, Tomás. Bueno, a mí me parece que hoy día vamos a ver efectivamente si las encuestas tuvieron o no razón, ¿no? Pero lo que tenemos es un pool distinto de encuestas, con distintas metodologías, y eso hace una diversidad de metodologías y críticas incluso entre ellos, ¿no? Pero más o menos andan en un rango bastante similar, lo que hemos visto, por lo menos en sus apreciaciones. Y por lo tanto, el tema de fondo aquí es si las encuestas captaron bien esos 5 o 6 millones de nuevos votantes que por primera vez van a participar o están participando en esta elección, digamos, y de esa manera es un desafío mayor, ¿no? No es fácil tener ese cálculo ahí dentro de esas apreciaciones, pero me parece que en general cuando uno mira y todas andan más o menos similares, bueno, algo nos están diciendo, alguna tendencia estarán marcando, ¿no? A ver, Pepe Out, ¿cómo ves tú los pronósticos versus lo que puede ser la realidad? Bueno, primero las encuestas ya no son lo que eran. Piensa tú que la encuesta del Centro de Estudios Públicos, que era una especie de oráculo de Delfos, se hacía en septiembre y nos entregaba los resultados de diciembre, porque el electorado era estable y no había modificaciones entre septiembre y diciembre. Hoy día vemos cómo las propias encuestas muestran la evolución de las adhesiones a los distintos candidatos y que en 2 o 3 semanas puede cambiar perfectamente. Cambió, piensa tú, la medición de las encuestas que tuvo primero a Kast hasta su fracaso en el plebiscito del 2023, punteando las encuestas. Después vino Matei entre marzo del 2024 hasta mayo del 2025 y luego Kaiser, que aparece, emerge, luego vuelve a retroceder, luego vuelve a emerger, lo que te muestra que el desarrollo de la opinión, la evolución de la opinión pública es mucho más frágil, es más voluble, ¿ah? Y sobre todo en este caso particular, porque la primera vuelta se convirtió en la práctica, lo dijo Kast cuando rechazó la primaria, en una primaria de la derecha. Y por lo tanto, el electorado ha fluido con mucha comodidad de uno a otro, de otro a uno. Pero mira, es que ahí hay un punto súper importante e interesante que tú hayas planteado, y que es el siguiente. El oficialismo, digamos, actualmente hizo primaria y sacó a alguien primaria. ¿Qué significa hacer primaria? Significa hacer primaria es que tú generas, entre comillas voy a ponerlo, el combate electoral antes. Lo que entre otras cosas, te da tiempo para que una vez que tienes a quien ganó y que todos van a apoyar según la lógica de la primaria, bueno, para restañar las heridas eventualmente que pudieron haber quedado con las cosas que se dijeron, porque de alguna manera tú estás diciendo siempre en una elección tienes que votar por mí y no por él, a pesar de que es el mismo sector mío, pero no. Eso no pasa cuando tú no haces la primaria y por lo tanto vas a tener que llevar la competencia no solamente contra tu sector ideológico opuesto, sino que además contra tu propio sector el mismo día. Y eso es algo que causa daño o no causa daño en este caso a la derecha chilena. Yo creo que sí, la derecha llega a esta elección enfrentada duramente con las candidaturas, ¿no? Tanto Kast, Matei y Kaiser, básicamente porque lo que tú estás diciendo, ¿no? Hay una pelea intra la derecha y como bien decía Pepe,
hemos visto hasta hoy por lo menos que un movimiento de uno influye en el otro y así sucesivamente. Por lo tanto, están en una disputa muy interna y al mismo tiempo tratar de plantearse como la alternativa a un futuro gobierno. Y esas dos cosas le ha costado mucho, creo yo, a las tres candidaturas posicionarse. Yo diría la salvedad de Kast, que siempre aparece como el gran opositor, digamos, frente al gobierno. De alguna manera ha sido más duro en aquel sentido. Pero lo que estamos viendo es cómo la derecha disputa una hegemonía al interno. Y este es lo que vamos a ver hoy día en un rato más. ¿Y cuál es el valor para...? Ese es justamente el punto. ¿Cuál? Lo dijo Tomás, dale. la disputa por la hegemonía. Okay. No es solo una disputa por quién gobierna, sino es más bien una disputa por quién gobierna a la derecha. Y esa disputa hace que no haya podido haber una primaria porque hay una disputa pendiente por la hegemonía. No la había antes. Hoy día la hay porque apareció una fuerza política distinta, en competencia, equivalente a lo que pasó entre el Frente Amplio y la Concertación. Y surgió el Partido Republicano con voluntad de reemplazar en la hegemonía de la derecha a Chile Vamos. Y eso es lo que hizo imposible que hubiera primarias, porque además tú sabes que la fuerza de tu candidato presidencial incide de manera determinante en la fuerza parlamentaria que tú consigas. Y por lo tanto lo que estaba en juego, aun cuando Kast perdía en un momento determinado lejos con Matei, lo que estaba en juego es que ellos querían que el Partido Republicano creciera en su presencia y su gravitación parlamentaria. Y por lo tanto necesitaba candidato. Ahora, tú preguntas si eso daña, naturalmente hace más difícil la gobernabilidad. Bueno, ya vimos, ¿para qué estamos con cosas? Ya vimos situaciones que uno tendería a suponer que no debieran pasar en un mismo sector. Los ataques a Evelyn Matei, tratarla de que tenía, qué sé yo, una situación mental. Incapacidad mental. Incapacidad mental. Bueno, esas son cosas que emergen del mismo sector. ¿Qué costo tiene eso? ¿Tiene costo? No hay gente que dice, oye, esta cuestión no puede ser así, no podemos estar... Siempre el peor enemigo es la astilla del mismo palo. Nosotros conocimos eso en el binominal. Sí, Tú tenías tu adversario al lado. Era directo. Era directo. Y RN competía con la UDI, la UDI con RN. Sí, claro. Piensa tú en Piñera Lavín, cuando fueron candidatos los dos. ¿Te acuerdas? Sí, primera vez que compiten y los samuráis estaban invitando a su proclamación en el Consejo General de RN, mientras el Consejo General proclamaba a Sebastián Piñera. Y ahí hubo una batalla. Ahora esas heridas se restañaron con facilidad, porque era la misma coalición. Y después la UDI no discutió que Sebastián Piñera fuera el candidato a la siguiente. En el fondo había ganado la candidatura de la siguiente por haber derrotado a Lavín el 2005. Yo no veo en eso gran drama porque, bueno, tú sabes, la política es tan cruel como el mercado. Ahora, pero eso se asentó además por la desaparición, por la muerte del expresidente Piñera. Eso también provocó mayor tensión en esta competencia. Me parece que eso también influyó en aquello, ¿no? Sí, pero muchos dicen ingenuamente, a mi juicio, que con Sebastián Piñera no habría habido esta tensión entre Matei y Kast. Francamente, no, la tensión hubiera estado igual. La diferencia habría sido, Tomás, que cuando cae Matei habría surgido la carta de Sebastián Piñera, te lo doy firmado. Sí, claro. Bueno, ahí estamos, hay otra variable que es bien difícil de entender a veces, que es la variable de la maquinación contra alguien del mismo sector. Bueno, Evelyn Matei fue parte de eso con el quiotazo. O sea, todos nos acordamos de que y eso era dentro del mismo partido. El mismo partido, claro, y todo lo que había que... ¿Te acuerdas tú? Sí, la instrucción, déjala como tontita. Estaba la batalla por quién era candidato presidencial. Bueno, y desde ese punto de vista, ¿qué tanto eso puede generar condiciones para que las elecciones tengan un resultado o tengan otro resultado? El hecho de que tú destruyes la imagen de la Yo creo que tiene más consecuencias sobre la gobernabilidad
que sobre los resultados Ok. electorales. O sea, luego a la hora, porque instalan desconfianza entre los protagonistas. Sí. El electorado ve esto como una pelea mediática, ¿ah? Y que luego, piensa tú, que todos vimos caer a Sebastián Piñera cuando se escucha el audio de la radio Kioto, todos vimos caer a Evelyn Matei cuando después se supo que estaba involucrada en la producción de ese evento, y resulta que Evelyn Matei ha sido senadora desde entonces, diputada desde entonces, candidata presidencial 2 veces, ¿para qué decir Sebastián Piñera? Ministra también. 2 ministras, Sebastián Piñera 2 veces presidente de la República, imagínate. A pesar de haber sido protagonista Exacto. de ese caso que en realidad cuando tú se lo muestras a tus hijos hoy día lo encuentran inverosímil. Claro. ¿Ah? Ahora, es bien interesante eso, pero tenemos ahora una variante nueva. Tenemos probablemente una elección, Pepe y Tomás, con una cantidad de candidatos media inédita. Hay un montón de candidatos que, bueno, todos tienen probablemente una porción del voto en sus distintos sectores y aparecen candidatos que, por ejemplo, ¿qué sentido tiene Parisi, Harold May Nichols, el profesor y todos esos que se les da muy poca posibilidad en las encuestas, pero que, como todos sabemos, esos votos en una segunda vuelta se van para algún lado. Los objetivos de cada candidatura son distintos. No solo se compite para ganar, también se compite para existir, para darle fuerza a un sector político determinado. Las razones de Marco Enrique Dominami para comparecer por 5ª vez consecutiva Sí. Probablemente tengan que ver con que su existencia después de las elecciones tiene que ver con su vigencia como ex candidato presidencial. La presencia de Eduardo Artés, que por supuesto no sueña con ganar, obtuvo 0,5% en 2017, No, obtuvo está claro. 1,5% en 2021, no es distinto, ¿ah? Él, y por lo tanto va a estar ahí, pero eso afirma la vigencia de un sector político determinado. Él está en el Partido Comunista Acción Proletaria, que ya no existe legalmente, pero es una idea, tú podrás decir, y yo podré decir, de arqueología política, pero subsiste. ¿Por qué Parisi? Me explico menos. ¿Ah? Me explico menos, pero por algo es su tercera comparecencia, no en segunda consecutiva, pero tercera comparecencia electoral. Ha sacado 10% en la primera, 12,8% en la segunda. Hoy día probablemente va a estar en la misma cifra porque además se ve favorecido por la participación de electores no habituales, digamos. Electores que no votan de acuerdo a un marco de referencia ideológica ni política. Ese es su público favorito. Ahí le va bastante mejor que en los votantes habituales. Y por lo tanto eso va a compensar el hecho de que el PDG fue una experiencia fracasada. ¿Ah? Pero fíjate que yo creo que Parisi está apostando mucho a reconstituir nuevamente el partido, ¿no? Es bien curioso el partido del PDG, ¿no? En una elección elige, después desaparecen todos y hoy día probablemente vamos a ver que van a volver algunos, digamos. Y seguramente ¿no? va a volver a desaparecer. Y no son los mismos, y probablemente vuelva a desaparecer, ¿no? Yo creo que Parisi está buscando, más allá de su presencia o idea de construir una cuestión distinta a los núcleos políticos. Yo creo que en eso, y su éxito electoral en campaña ha sido importante. O sea, hizo una campaña online la última vez y fue exitosa. Entonces, tiene un modelo ahí que lo aplica. Mi impresión es que está apostando a hacer una suerte de minoría en esta Cámara posible de Diputados, donde el partido de la gente pueda jugar como el eje que va hacia un lado y a otro. Bueno, eso es ilusión, Tomás, porque... Me parece que a eso es lo que está jugando, Porque ¿no? piensa tú que la vez pasada fue eso, eligió Y se le 6 diputados. se le desarmó, ¿no? Pero no pudo conducirlo. Exactamente. Ni Claro. siquiera hizo muchos esfuerzos tampoco. Y ahora metió a Pamela Giles. Que Pero a Pamela su hermana, Giles... pero a su hermana ahora. Sí, pero No sé metió si a va a Pamela salir. Giles y Pamela va a seguir siendo lo que es, digamos. No va a ser una No, no. diputada del PDG a la orden de De París. París. Entonces es muy difícil ¿Y qué imaginar... es lo que es hoy día Pamela Giles? Es ella. Es lo mismo que ha sido siempre. ¿Ah? Es decir, ella tiene una identidad, tiene un electorado y lo mueve para donde la pongas, va a sacar su voto y se va a hacer elegir y probablemente
arrastre a un segundo, y ahí está la disputa si va a ser Pablo Maltés, candidato a gobernador anterior, o la hermana de Franco Parisi. Ahora, hay una situación que es particularmente interesante hoy día porque tú tienes una serie de candidatos que de alguna manera, por muy poca votación que tengan, si es que la cosa pasa a segunda vuelta y la situación está muy peleada, todos los votos de alguna manera valen. No es una cosa tan sencilla. Que tengas tanto candidato, ¿refleja de alguna manera de que el país tiene tantas visiones de cómo son las cosas en términos ideológicos o no? Pero no es tanto, Fernando. Teníamos la vez pasada 7. Sí. Hoy día tenemos 8. Hoy día tenemos 8, sí. Y por lo demás, 4 de los 7 del 2021 están ahora en la papeleta del 2025. Sí. Está Marco por quinta vez, está Parisi, claro que ahora en Chile, está Artés, que era folclore, ahora es un poquito de arqueología, y está José Antonio Castro, es decir, 4. Y luego, todos saben que hay una que va segura al pasar a segunda vuelta, porque en el fondo nadie compite con ella por el electorado pro gobierno. Marco Enrique inexplicablemente está buscando un electorado inexistente o marginal, que es el que está igualmente enojado con el gobierno y con la derecha opositora. Y es igualmente virulento con unos y otros. ¿Te acuerdas tú en el debate de Archie, creo, cuando Janet, toma una iniciativa y dice, muy interesante la iniciativa, y él dice, gracias, pero tienes que pedir perdón por participar de este gobierno? Imagínate. ¿Ah? Y eso lo tiene ahí en el 1-2%. Entonces, Jara va a pasar de todas maneras porque capta casi la totalidad del apoyo al gobierno. Y por lo tanto va a estar cerca del 30, un poquito arriba, un poquito abajo. No sé cómo estás conmigo. Y luego lo entretenido está en la primaria de la oposición. ¿Ah? En si quién de los tres va a pasar a segunda vuelta. Y parece que el voto útil, que fue una consigna muy importante y muy usada por Evelyn Matei, se volvió como un boomerang hacia ella. Ahora, porque el voto útil está favoreciendo a Kast. Está en otra dimensión. ¿Ah? Bueno, es que ahí hay un punto... Pero fíjate que en la segunda vuelta es distinto, Fernando. Esto no basta sumar a los que quedan. A ver. Porque los que pasen a la segunda vuelta van a sumar 53, 54. Por lo tanto, va a haber un 47% de la población que no votó por ninguna de esas opciones. Y esa es una cuestión distinta cuando tenemos el votante obligado, ¿no? Porque ahí los colocamos en un escenario en que tienen que definirse por dos candidaturas. Y yo creo que ahí hay una cuestión muy distinta y percibida de una manera distinta. Me parece que algo vimos en la elección de gobernadores. Yo ahí tengo que hubo una segunda vuelta en algunas regiones y algo vimos cómo los electores se traspasaban de un lado a otra candidatura sin cuestiones ideológicas de por medio. Bueno, y ese es el punto distinto que podría estar en la segunda vuelta. A ver, esa es una cosa muy importante de alguna manera de conversar. Yo lo he venido diciendo hace rato ya, para referirme en términos de la situación mundial, de que hubo una época en que básicamente tú entendías el mundo sobre la base de una disputa ideológica. Y tenías comunismo en un lado, tenías capitalismo en otro lado, y tenías cortina de hierro que separaba mundos y toda una serie de cosas. Y de pronto aparece una situación conductual totalmente distinta que hoy día ha crecido en el mundo mucho y que en Chile hoy día está muy puesta, que es, a ver, no la situación ideológica propiamente tal, sino que la situación de poder. La situación de, oye, yo tengo el control y yo por eso, qué sé yo, hago la sugerencia en mi campaña de poner las cosas más brutales en términos de seguridad, porque la inversión en miedo que se ha hecho ha sido enorme y está dando fruto, y por lo tanto tú tienes a mucha gente que va a preocuparse no por qué signo político tiene el candidato, sino que cuáles son sus medidas contra, por ejemplo, los problemas de inseguridad. Y eso no tiene que ver con una cosa ideológica, tiene que ver con una cosa práctica, que son medidas. ¿Qué tanto eso puede hacer la diferencia, Pepe? Bueno, pero es que piensa tú que hay 6 millones por lo menos que no han votado nunca en una elección parlamentaria. ¿Y qué tienen en común?
que no votan, como tú dices, de acuerdo a un marco de referencia ideológica, Claro. ni a un posicionamiento en el eje izquierda, centro, derecha. Votan según dónde le apriete el zapato, sí, claro. desde sus urgencias. Pueden votar como lo hicieron a favor de iniciar un proceso constituyente, luego pueden votar en un 35,8% para elegir consejeros constitucionales de republicanos, y luego, cuando todos creían y los propios republicanos creían que se iba a repetir eso, resulta que cambia completamente en la elección municipal y vuelven a votar mayoritariamente por Chile Vamos, ese pueblo. Ahora, cuando desaparece en el fondo el eje estructurante de la política chilena fue el sí y el no. Sí. Yo me explicaba comunalmente, incluso todas las elecciones refería al sí y el no, encontraba explicaciones en ese sí y el no. Estoy seguro que ahora voy a encontrar más explicaciones en el resultado del apruebo o rechazo que en el resultado del sí y el no del 88. Primero porque, bueno, pasaron 37 años del sí y el no. Segundo, porque de los que van a votar hoy día, solo el 20% votamos, aquí estamos tres, me imagino, votamos el 5 de octubre del 88. Espero que todos hayamos votado no cometamos el error de Harold May Nichols, de mentir sobre ese propósito, pero eso hace que el eje de la elección sea la continuidad del gobierno o el paso a la oposición. Oye, dos variables que históricamente en Chile han sido muy importantes, dos variables que se presentan también hoy, aunque en menor forma de lo que fue la elección del actual presidente. La variable de género y de edad. Y la variable de edad. Es decir, ¿qué tanto eso puede ser algo importante de tomar en cuenta de cómo se puede votar este domingo? Es importante. Primero porque ya desapareció el sesgo de género que existió en la historia de Chile de manera muy persistente. Tú sabes que Allende el 58 le ganó a Alessandri en hombres, pero perdió lejos en mujeres. Tú sabes que Allende perdió en hombres el 70, perdió en mujeres el 70, pero ganó por más en hombres y eso le permitió ganarle por 30.000 votos a Alessandri. Eso persistió, el sí y el no, la elección de Elwin, con Frey se rompió, pero se rompe definitivamente con Bachelet. Y hoy día, fíjate, las mujeres jóvenes tienen una tasa de votación a la izquierda mayor incluso que la de los hombres jóvenes, pero muy distinta de las mujeres adultas. Ya no existe el sesgo de que las mujeres votaban a la derecha y viceversa, y los hombres a más a la izquierda. Eso desapareció por completo. Y luego los jóvenes, fíjate que cuando uno mira las encuestas y cruza por grupos de edad, los más fuertes son Jara y Kast. A Kaiser le va muy bien en los adultos mayores de 50, salvo en la última etapa, Pepe, que ha ido por supuesto, ha ido penetrando en la juventud, jóvenes, sobre todo popular. Exacto. Pero ¿sabes qué? Los sesgos sociales y de edad quedaron pulverizados con la obligatoriedad. Porque hubo un tiempo en que votaban muchos más adultos que jóvenes. Los jóvenes casi no votaban. Después se desestimó en favor de los jóvenes con la inscripción automática y el voto voluntario, y los jóvenes se entusiasmaron además con el proceso constituyente, y los adultos mayores se retiraron un poco además por la pandemia, y entonces se desestimó en favor de los jóvenes. Pero hoy día con el voto obligatorio ya no hay sesgo. La pirámide electoral es igual que la pirámide poblacional. Es decir, cada grupo de edad pesa lo que pesa en la población. ¿Y tú Tomás, ves? Antes vivíamos de los adultos mayores, los candidatos a diputados. ¿Ves que esas variables que estaba señalando Pepe pueden hacer una diferencia, que de repente entren mucho más de una determinada cohorte que otro?
Yo estoy de acuerdo con Pepe. Aquí estamos viendo una elección en la cual ya no hay cuestiones de hombres y mujeres y podemos atribuirlo a ciertos sectores políticos. Yo creo que aquí lo que va a primar aquí es el pragmatismo, ¿no? Claro, cuando uno se mete en distintos sectores, uno se mete en los jóvenes, generación Z, y podríamos decir así, ¿no? Efectivamente, las mujeres son menos conservadoras, por decirlo así, o más liberales, claro, que los hombres, ¿sí? Pero cuando avanzamos a otro, tenemos otros perfiles. Entonces, es muy difícil decir que por género se inclinan por uno o por otro, o que son temas que... No quiero decir que los temas no sean sensibles, son sensibles, pero sus inclinaciones son distintas. Entonces, esos temas me parece que no van a ser el día de la elección. Como estábamos hablando antes, decíamos, no es ideológico, estas cosas quizás más concretas, más bien en los perfiles, en los liderazgos o en las imágenes que proyectan los candidatos, pueden ser mucho más relevantes que otras cosas. Más que incluso sus propias propuestas, ¿no? Hagamos una pequeña pausa y volvemos en un ratito. CNN Chile, elecciones 2020. Estamos aquí reflexionando un poquitito sobre no solamente esta elección, la historia electoral chilena reciente y qué señales eso nos puede dar al respecto. Quiero meterlos en un tema que yo tengo la impresión, lo quiero decir francamente, yo tengo la impresión que está agarrando una tremenda potencia para de alguna manera influir en elecciones, no solamente en Chile, en el mundo, que tiene que ver con lo que está pasando justamente en el mundo. Los nuevos gobernantes que empiezan a salir, los Trump, qué sé yo, las distintas autoridades que han generado en Turquía, en Alemania, en fin, y que tú de repente empiezas a ver que hay una competencia por quién es, yo siempre lo digo así, el más gritón o la más gritona, ¿ah? Y que la lógica de la fuerza adquirió una variable que no estaba presente necesariamente en las elecciones anteriores, que era, si tú quieres, entre comillas, voy a poner una frase media ridícula, pero era más amorosa la política, y hoy día pasó a ser una cosa de poder muy fuerte, y está pasando en todos los países. ¿Qué tanto se puede contagiar un país con, oye, yo quiero personas como Trump, yo quiero personas, qué sé yo, como Bolsonaro o como Milei? ¿Qué tanto hay o queda de esa lógica de diálogo, de una puesta en escena de una realidad conversadora, conversante, amorosa en política? Es complejo porque es siempre contradictorio, ¿ah? Cuando la CEP, que ya no vale para predecir resultados, pero sí vale para saber en profundidad, porque es la mejor encuesta, de todas maneras, la más cara. Es la mejor hecha. Es la mejor hecha, es probabilística, es de hogares. ¿Ah? Cuando a la gente le preguntan si prefiere liderazgos que construyan acuerdos a pesar de ceder en sus posiciones, versus me gustan los liderazgos que no ceden en sus posiciones, aun cuando no se logre. Mira, 2 veces más personas opta por liderazgos constructivos. Pero a la hora de las elecciones, elige liderazgos polares. ¿Ah? Elige liderazgos que hablen claro y fuerte. Ahora, ¿qué tienen en común? Todos los que nombraste. Trump, sí. Yo agregaría Meloni, Bolsonaro, Orbán, en fin, Bolsonaro, Milei, en fin. Tienen en común, primero, que capitalizan la insatisfacción con el sistema político, con la ineficacia de la democracia. Yo creo que es la ineficacia de la democracia para producir resultados lo que genera la búsqueda de alternativas iliberales, digamos, ¿ah? Que dicen, oye, la democracia representativa no funciona, necesitamos liderazgos fuertes. Fíjate que cuando a la gente le preguntan, ¿usted está dispuesto a sacrificar libertades si le dan más seguridad? La respuesta positiva a esa pregunta es ultramayoritaria. Ultramayoritaria. Sí, ¿Ah? te dicen. Hoy día, claro, dicen sí, estoy dispuesto. E incluso
el acuerdo con la idea, la democracia representativa siempre es la mejor forma de gobierno, ya tiene menos de la mitad de las adhesiones. ¿Y qué pasa? En Chile estoy hablando. ¿Y qué pasa? Y eso Fíjate, ¿y qué es pasa? universal. ¿Qué pasa ahí? Es que tú tocaste un punto muy interesante sobre algo de lo que probablemente uno de los más incontrovertidos de todos los presidentes de Estados Unidos, en términos de su calidad humana y de su calidad presidencial, que fue asesinado. Acuérdate que Estados Unidos es la única democracia en el mundo que ha tenido 4 presidentes en ejercicio asesinados. Uno de ellos, Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln dijo la famosa frase, cuando te hacen votar o escoger entre seguridad, entre seguridad o libertad, lo más probable que pase es que no tengas ni libertad ni seguridad. Exactamente. Eso lo dice. Pero es algo que engancha. Tú en eso tienes razón, Pepe. Es algo que engancha. Es una pregunta que yo creo mucha gente se está formulando. Yo estoy dispuesto a estar más constreñido dentro de mis movimientos siempre y cuando mis hijos no tengan la posibilidad de ser amenazados por cualquier problema que haya. Obvio, Es porque que la eso seguridad también... es la primera de las libertades, finalmente. Sí. Pero yo creo que eso también tiene relación con que han ido desapareciendo todos los partidos, movimientos de centro, ¿no? El centro político hoy día está pulverizado, ¿no? Y se corrió hacia los ambos extremos. Aquí uno puede decir, siguiendo la lógica de alguna manera, ¿no? Y eso ha hecho que, claro, por eso vemos la confrontación y los dilemas que nos plantean unos y otros sectores en esta elección, digamos. Porque ese centro político quizás es un anhelo llegar a acuerdos y conversaciones, pero como tal no es un factor hoy día político que esté en juego dentro de la elección, porque los partidos tradicionales han venido hacia abajo. Me parece que hoy día vamos a ver también un retroceso a lo mejor en muchos de los partidos tradicionales. Bueno, y eso también es parte de lo que estamos conversando. Eso es un temazo. Ese es un temazo. Pero la polarización es un temazo también, porque es una paradoja, Fernando. Sí. Compara las distancias programáticas entre Boric y Kast del 2021 y las distancias programáticas entre Jara y Kast, los principales protagonistas de esta elección, el 2025. En 2021, Boric proponía una nueva constitución, el otro la constitución del 80. Boric proponía un gobierno feminista, el otro la eliminación del Ministerio de la Mujer. Boric proponía aborto libre versus anular la ley de abortos 3 causales. Boric proponía la nacionalización del cobre y el litio, Kast las concesiones. Boric proponía aumentar los impuestos para generar 8.000 millones de dólares y el otro rebaja de impuestos. Y hoy día tú miras los programas y todos tienen las mismas prioridades. O sea, era imposible unirnos para resolver los problemas, o sea, encontrar soluciones conjuntas porque no teníamos acuerdo en los problemas. Hoy día, por lo menos, hay acuerdo en cuáles son los problemas. Sí. Los 3 primeros, por lo menos. Los 3 primeros problemas, digamos, la seguridad, la recuperación del crecimiento económico y el control migratorio. Entonces, unos decían que la migración era un derecho humano, los otros decían que había que cavar un foso en la frontera. O sea, yo hoy día están poniendo bombas en la frontera. Yo leo positivamente que se han acortado las diferencias. O sea, tenemos de acuerdo por lo menos en qué es lo que hay que hacer. Por supuesto, se difiere en las soluciones y seguramente la gente, cuando vea que todos proponen más o menos lo mismo, va a tener que hacer un esfuerzo de a quién le creo finalmente, cuál es la trayectoria de cada uno y la credibilidad para impulsar soluciones a sus problemas urgentes. Pero eso obliga también a extremar las soluciones. Claro, las propuestas se llegan a eso. ¿Qué tanto creen ustedes que un fenómeno que probablemente en las relaciones humanas cotidianas tienen un tipo de característica especial, pero en las relaciones políticas tienen uno totalmente distinto? ¿Qué tanto creen ustedes que la gente toma en cuenta la relación entre lo prometido en campaña versus lo realizado después? ¿Qué tanto hay una relación común? Yo siempre he dicho que cuando tú ves de pronto que en lo que era un camino arenero empiezan a ponerte, qué sé yo,
a pavimentarlo Asfalto. entero, asfalto y a pavimentarlo entero, y de repente tienes una tremenda carretera, tú dices, oye, se hacen cosas. Pero acá se habla demasiado y todos proponen montones de cuestiones. ¿Qué tanto se toma en cuenta la factibilidad de realización en serio? Es que la factibilidad no la conoce el elector. No, pues no la conoce, Cuando alguien la tiene que propone, creer nomás. es un acto de fe. Ahora, es un acto de fe que busca en el pasado reciente y la trayectoria de los candidatos si hay o no hay consistencia y credibilidad. Piensa tú, mira, Iracy Hasler le ganó a Alessandri el 2021 por 3 puntos porcentuales. Sacó 45.000 votos. El 2024, desde el año pasado, sacó 63.000 votos. Es decir, creció un poquito, pero perdió por 22 puntos con desborde. ¿Qué es lo que te dice eso? Primero, que los tuyos, tu tribu, los que comulgan contigo ideológicamente, que es lo que le hizo sacar los 45.000 votos y le sirvieron para ganar, ahora son completamente insuficientes. Y ella cambió su discurso. En la primera proponía 1.000 cupos para nuevos ambulantes, no sé si te acuerdas, y era muy crítico a Carabineros y qué sé yo. En cambio, la segunda jugó para que el tema de la seguridad le fuera creíble, y no lo logró. No lo logró, ¿por qué? Por el pasado, como diría Jane Fonda, el pasado inmediato te condena. Y no es la arqueología tuitera que dice la ministra, porque arqueología son cosas que ocurrieron de 1000 años para atrás. Sí, claro. Pero lo que ocurrió el año pasado o el antepasado te persigue. Y el problema que tiene el oficialismo es ese. Porque estuvo demasiado tiempo ninguneando los temas claves de esta elección, que son la seguridad, el crecimiento económico y la migración. Y por eso la dificultad. ¿Ah? La dificultad para conquistar esa adhesión. Nosotros tres, que tenemos más o menos una relación de edad similar, hemos visto desde el retorno a la democracia que cada elección en algún momento dado le daba espacio a tener que pronunciarse respecto a la dictadura y respecto. Claro. Eso ha salido de nuevo en algunas instancias a ser puesta arriba de la mesa. ¿Qué tanto eso sigue siendo relevante? Para mí nada. Yo creo que hoy día es irrelevante. Hoy día es irrelevante, salvo para un sector, para los más politizados de los electores. Que pueden tienen su voto definido. Que por lo tienen demás. su voto definido hace mucho tiempo, digamos, no llegaron consultando este día, ¿no? Hoy día no es relevante ese eje quedó atrás. Distinto es que uno puede decir la valoración de los derechos humanos, es una cuestión diferente, pero respecto al eje de dictadura hoy día no tiene nada. Es lo mismo que comenzamos hace meses atrás, ¿no es cierto?, con que si Jara era comunista, ¿no? El fantasma del comunismo hoy día, para los electores ese no es un tema central, digamos. ¿Cómo hacer temas si el no es un comunismo tema. desapareció hace tiempo No, como no. amenaza? Po. Claro, con la caída del muro. Claro, todavía Oye, hay gente que cree que Putin es comunista. Sí, piensa pues, que- Putin está más cerca del zarismo que del comunismo. Putin está a la derecha de Castro. Claro, Pero piensa que absolutamente. aproximadamente un 40% del padrón que va a votar hoy día nació posterior al año 90. Claro. Entonces, hablarle del comunismo es un pasado ya De hecho, de libros de historia. esto se digamos, ¿no? intentó al comienzo, ¿ah? Que esta era una pelea para los de derecha, hoy el día, problema sí. era que era comunista, Sí. y para los de izquierda que era fascista. Fascista, claro. Francamente desapareció eso de Sí. la discusión. Eso es muy interesante y de alguna manera lo hemos conversado un rato. Esto de que la variable ideológica dejó de ser de alguna manera una de las cosas matrices, siendo que en una época no muy lejana era básicamente Central. toda la máquina, Obvio, toda la lógico. máquina electoral pasaba porque tú entrabas a militar en un partido, tenías una serie de ideas, y aquí viene la otra pregunta, venían las influencias colaterales. La Iglesia Católica, por ejemplo, ¿tiene alguna influencia hoy día en alguna votación? Siendo que, oye, Podrá tenerlo, pero ínfimamente, ¿no? hace O sea, 60 tenía hasta un partido. Hace 60 años tenía un partido. Claro. Y Bueno, un los partido, evangélicos hoy día tienen un partido. pero tiene un partido, perdona. Pero tiene- los evangélicos no votan por ese No, partido. pero tienen... Los evangélicos son 15, 18% No, por supuesto, sí. y Y tienen el un partido partido, saca tienen un partido 5. No, pero Sí. cuando la democracia cristiana nace y todo eso, uno se le olvida a veces de repente de que
tuvieron a un presidente, el presidente Eduardo Frei Montalva, que ganó solo, Sí, po. sin coalición que lo apoyara. Ahora, gracias a Naranjazo, Sí, bueno, está bien. que la derecha abdicó. Ya, Y lo apoyó. Pero ese tipo de cosas no se ve. En ese sentido, ¿qué tanto estos elementos que son filosóficos, que son ideológicos, Yo creo que el ¿pesan fantasma del o no comunismo y del fascismo se acabó? está completamente fuera de la elección? La gente va a votar por aquel, uno, que sintonice con sus preocupaciones principales, y dos, que logre tener credibilidad en que va a impulsar soluciones razonables a esas Ahora, preocupaciones. eso teóricamente... Y le va a dar muy poco tiempo. Ahora, eso teóricamente, tiempo. Pepe, uno podría interpretarlo como un avance de aprendizaje electoral, digamos. Bueno, claro, porque No anclarse de ideología, sino que el voto ver obligatorio, la realidad. El efecto del voto obligatorio es que si antes votaba la mitad politizada e ideologizada del país, hoy día vota el país entero. Y eso obliga a los partidos y a los candidatos a salir de sus trincheras ideológicas y a dejar de hablar en el lenguaje de la tribu con las reivindicaciones de la tribu. El que te puede servir para posicionarte, pero no va a ganar el que le hable solo a los suyos. Va a ganar el que le hable a las preocupaciones principales de la gente y el que logre tener credibilidad. Si no, no gana. Y eso explica la similitud de las prioridades programáticas, po. Lo que no había el 2021. Ahora, y eso que se podía traducir en medidas que de alguna manera representaban esos sectores. Por ejemplo, medidas taxativas de rebajas de impuestos a los empresarios gigantescos, o aumento de los puestos públicos en el gobierno, para el otro lado, qué sé yo, estatización de situaciones para, de alguna manera... Eso, tú dices, ya no forma parte del etos del votante actual. Ya no forma parte, solo para las elecciones plurinominales, es decir, cuando tú te puedes elegir concejal o te puedes elegir diputado, incluso con votos propios, los de tu tribu. Pero para ganar elecciones de cargos unipersonales, gobernador regional, alcalde o presidente de la República, tú tenés que hablarle al conjunto del país. Bueno, hablemos del Parlamento. Por eso la seguridad se metió como el gran tema, donde que las derechas tienen ventaja, pero las derechas están compitiendo en materia de seguridad, digamos, y cada uno es más creativo respecto a qué se viene en la materia, ¿no? Porque la elección, la ventaja la tiene hoy día la derecha, como ves todas las encuestas, básicamente por los temas centrales de la elección. Sí. Porque cuando los temas son desigualdad social, justicia social, abuso y redistribución, bueno, gana la izquierda, que tiene más legitimidad en ese área. Y tú dices, esos temas, la izquierda no fue capaz de ponerlos porque no pudo o no supo o porque no están presentes. Eso da para una conferencia. El hecho es que no se hizo cargo sino tardíamente. Y es una paradoja porque este gobierno, el gobierno del presidente Boric, cuando lo leamos retrospectivamente, va a haber sido el gobierno que más leyes en materia de seguridad habrá aprobado, que hizo más aumentar la preparación del Estado para enfrentar la delincuencia. Sin embargo, su problema es que no lo celebra. ¿Y sabe por qué no lo celebra? Porque no le gusta a los suyos. Porque no todos votaron a favor también. Además, no todos votaron a favor de eso. O sea, hay muchos de hecho, votos, la mayoría de las leyes esas las consiguió con los votos de la oposición y sin todos los votos propios. ¿Te fijas? Ese es el problema. Esa ha sido la paradoja del gobierno, que no puede celebrar las buenas cosas que ha hecho porque no son las buenas cosas que querían los suyos. Piensa en la reforma de pensiones. Sí. Oye, el WhatsApp del Partido Comunista, cuando se bailaba celebrando este acuerdo, que por supuesto en lugar de terminar con las AFP le agrega 40% de recursos administrados por ellas, y todo esto además después de haber rechazado un acuerdo que nosotros, la centroizquierda, había conseguido
con el gobierno de Piñera para crear un organismo público que administrara íntegramente los 6 puntos de cotización adicional, con 3 para solidaridad y 3 para capitalización individual. Hoy día, si tú lees el acuerdo, la reforma, era casi un sueño, pero sueño que un anhelo todos del votaron, pasado. claro, todos votaron en contra porque era demasiado conservador. ¿Ah? Ahora, Las paradojas de la vida. Sí, claro. o sea, bueno, eso te habla a ti de qué. Te habla de que tú no fuiste capaz de llevar adelante tu programa, o te habla de que en el transcurso de los 4 años de un gobierno nada está escrito como una línea recta. Claro. En realidad los gobiernos son más bien zigzag, aparentemente, que líneas rectas que cumplen con cada uno de los dictámenes de su programa. Obvio, los gobiernos hacen lo que pueden, no lo que quieren. Sí, agreguémosle Por también que definición. este es el único gobierno que ha tenido elecciones todos los años. O sea, Todos los es años. una cuestión bien compleja. Claro. Gobernar teniendo elecciones todos los años. Más allá de lo que se definía en cada una de las elecciones. Pero Ya perdió la mayoría social después de 6 meses. perdió muy rápidamente esa mayoría y después Apostó entró todo en más al elecciones. plebiscito y perdió todo Claro. en el plebiscito. Bueno, Entonces, ahí hay un quedó punto- con un camino muy, Ahí hay muy un complejo. punto interesante. Se perdió los plebiscitos, sin duda, se perdió los plebiscitos. Pero queda dando vuelta alrededor de que cuando se votó por generar una convención de que cambiara la Constitución, la votación fue gigantesca. Y sin embargo, no estuvieron de acuerdo en el resultado de la nueva Constitución. Pero ¿tú crees de que la gente sigue pensando de que la Constitución que tenemos actualmente ya debiera ser cambiada? Bueno, la demanda de cambio constitucional, o más bien el acuerdo con una nueva constitución, bajó radicalmente. Ajá. ¿Ah? Y parte del resultado tiene que ver con que en el plebiscito votamos a favor del proceso 7 millones de personas y en el plebiscito del rechazo votaron 13 millones de personas. Voto voluntario, voto obligatorio. Exactamente. Esa es la Esa diferencia esa. fundamental del resultado. De hecho, fíjate... Es el que nuevo comportamiento de los electores, La ese es el encuesta, punto de fondo. Fernando, de justo antes del plebiscito ese y de después, ¿de qué nos decían? Que si hubiera sido voluntario, hubieran votado los 7 millones, el resultado habría sido estrechísimo. Pero en los nuevos votantes, el rechazo ganaba 70-30, 75-25. Y eso es lo que le dio el Definió. triunfo al rechazo. Sí, ahora, ¿ustedes no ven en un futuro gobierno que se vaya a, de alguna manera, volver a preguntar o de alguna manera cuestionar la posibilidad de una nueva constitución, o si es que gana la derecha o gana la izquierda, la constitución no se toca más? O sea, la Constitución se sigue tocando siempre. Sí, siempre Ah, la reforma. Pero no creo que una demanda de características tan ideológicas y políticas Como las que logre, hubo. claro, como las que hubo, como Sí. las que había habitualmente, tenga de nuevo el estatus como para ordenar a todo el país en función de eso. No hay ningún espacio para eso. No hay- Es decir, yo eso- veo eso- que no hay ningún espacio. O sea, Eso, Tomás, en términos estrictos, de alguna manera debiera valorizar el rol del Parlamento. Obvio. ¿Cachai? O sea, mira, no solamente tenemos la Constitución que tenemos, que podrá gustar o no gustar, pero tenemos quien defiende esa Constitución y la ¿O quién la reforma? que es el Parlamento. Y eso debiera ser una suerte de reivindicación de la política clásica, que está a mal traer. Obvio. Oye, el que gobierne y el mejor aspectado para gobernar no tiene entre su fortaleza la delicadeza ni el espíritu de diálogo, precisamente no son sus condiciones fuertes, por lo menos. Pero yo te digo, va a tener que tenerlas. ¿Ah? Va a tener que tenerlas, cualquiera que gane la elección. Porque aun cuando está bastante bien aspectado para que las dos listas de derecha tengan mayoría en el Senado y en la Cámara, esa mayoría va desde demócrata... En la Cámara es una mayoría que desde demócrata hasta... Sí. No es una mayoría de propósito, ni de objetivo. Pero esa mayoría es para oponerse al gobierno actual, Sí. no para apoyar al gobierno futuro. Y por lo tanto el gobierno futuro va a tener que hacer lo mismo que todos los gobiernos.
construir mayorías detrás de cada una de sus iniciativas. ¿Y sabes cuál es la kriptonita de un eventual gobierno de Kast? Los suyos, su barra brava, que lo obliguen a hacer cosas como lo obligaron en el proceso constituyente sí. Y hizo fracasar la Constitución, que fue en el fondo un plebiscito a Kast y lo perdió 56-44. Pero dijimos que aquí va a tener libertarios también, ¿eh? Puede tener libertarios adentro. Obvio, que van a ser una espina. Van a ser un elemento obvio. directo de confrontación, digamos. A ver, mucha gente puede pensar que toda esta situación tiene dos momentos muy claros y es natural. La campaña, donde todo vale. Yo puedo decir lo que tú quieras. Yo voy a hacer exactamente lo que a ti te gusta porque necesito tu voto. Y después, la instalación y el gobierno que adquiere un carácter totalmente distinto. ¿Qué tanto sienten ustedes que se puede, los distintos sectores pueden ser consecuentes de alguna manera con lo que prometen? O sea, primero, si gana la derecha, vamos a saber al tiro si fracasa o tiene alguna posibilidad de éxito cuando sepamos si logran constituir o no una coalición de gobierno con toda la derecha. Sí. Si no lo hacen, la posibilidad de fracaso es absoluta. Si lo hacen, ya tienen alguna posibilidad de éxito. Pero Tomás, si no, para terminar. Yo creo que sí, yo creo que la derecha va a hacer los esfuerzos por determinar esa coalición. Sí. Y me parece que se va a lograr. Ahora, eso también tiene corta duración en el periodo. O sea, esa coalición, el primer año es muy robusta, pero ya después empieza a avanzar y tiene dificultades. Entonces, yo creo que aquí está, me parece que con todos los esfuerzos la derecha se va a ir detrás de quién salga hoy día en la elección. Cierto, pero depende mucho. Pero se va a ir corriendo, porque Sí, aquí va a haber como una corrida bancaria de la derecha respecto a su candidatura, para decirlo en un ejemplo, ¿no? Y de ahí va a quedar muy poco espacio para hoy día mostrar algunas diferencias más allá, ¿no? Pero, por lo tanto, se va a constituir esa coalición, pero con una hegemonía clara. Esa hegemonía es la que mantiene la coalición. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les agradezco profundamente que hayan estado en esta... Además, un día domingo de elección. Exactamente. Después de votar, felizmente. Exactamente, que hayamos tenido esta conversación que espero haya ilustrado a mucha gente, no solamente sobre cómo tiene que votar, porque eso lo sabe cada persona, sino que sobre todo cuáles son las cosas que están arriba de la mesa, tanto en el país como en el mundo, sobre cada vez que uno va a votar y escoge a sus autoridades. Muchas gracias, Tomás, muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Hasta luego. CNN Chile. Elecciones 2025.